Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este espacio virtual de informática. Te saluda Francisco Falcón. El día de hoy vamos a ver dispositivos de almacenamiento con tecnología láser, que también son conocidos como dispositivos ópticos, y entre ellos se puede mencionar a los CDs, DVDs y Blu-rays. Cada uno de ellos normalmente presenta el mismo aspecto, pero vamos a ver que existen algunas diferencias. Cuando hablamos de dispositivos ópticos, tenemos que relacionar la tecnología empleada por ellos con la refracción de la luz. Y hay una pregunta acá importante. ¿Realmente los CDs o DVDs se queman? Es común escuchar, voy a quemar un CD, estoy quemando un CD. ¿Pero realmente se queman? La respuesta es que sí. No se hace directamente con fuego, pero sí se hace utilizando la tecnología láser. ¿Qué es en sí un rayo láser? Un rayo láser es un haz de luz, la cual no se amplifica, es decir, no se distribuye hacia los lados, sino que el rayo de luz siempre permanece en una misma dirección. Podemos observar aquí algunos lentes que hacen posible que el láser, la luz de ese láser vaya bien dirigida. Cuando introducimos un CD o un disco óptico a la unidad, internamente hay un lente que es el que emite el haz de luz hacia el disco, y esta luz va a reflejar. Lo que se guarda en la superficie del disco aparentemente son ceros y unos, pero no se hacen de una manera grabada, escribiendo un 1, un 0, como aparecería aquí en la imagen, sino se hacen pequeñas marcas que van a representar esos ceros o esos unos, en sí el lenguaje binario. El principio es este. Si nosotros comparamos el brillo que tiene un auto nuevo, ese brillo es muy notorio, el reflejo es muy notorio. Podemos ponernos enfrente del automóvil y vamos a ver cómo nuestra imagen se refleja. Pero con el paso del tiempo y con los rayos del sol, esa pintura se va quemando, es decir, se va poniendo opaca. De tal manera que tenemos la comparación acá de una pintura nueva con una pintura que ya está quemada por el sol. Sin embargo, ¿verdad? La pintura es la que está cambiando, la que ya no está brillando a causa de la luz. Un disco cuenta con varias capas, pero básicamente cuenta con dos capas muy importantes. Una de ellas es el policarbonato, que es el tipo de plástico con gran durabilidad, transparencia y resistencia. Ese tipo de plástico normalmente los vemos en las micas de los lentes. Ese tipo de plástico muchas veces se utilizan en cascos, se utilizan también en carátulas de celular o en los domos que aguantan perfectamente la luz del sol y son de suma resistencia. Y es el material empleado por los discos ópticos. La siguiente capa, que es muy importante, es la capa reflejante, hecha por diferentes aleaciones que dan brillo al disco óptico, muy similar a la pintura que encontramos al reverso de los espejos. Por esa razón, cuando tomamos un CD o un disco óptico y nos ponemos frente a él, aparentemente funciona como un espejo. Cuando una unidad de disco óptico graba información sobre este disco, el rayo láser quema, es decir, opaca la capa reflejante en diversos puntos, de tal manera que unas partes reflejarán posteriormente el láser, las partes que no fueron quemadas, y otras partes no van a reflejar el láser, que fueron las partes quemadas, es decir, las partes que ahora están opacas. Y de esta manera podremos representar los ceros y unos en un disco óptico. Cuando la información se va grabando en un disco óptico, se va formando una especie de espiral. La información se empieza a guardar desde el centro hacia afuera del disco,
pero en forma de espiral. Recordarás que en los discos duros eran círculos concéntricos llamadas pistas. Acá no existen las pistas, acá es solamente una espiral. Y esa espiral se va formando conforme se va grabando, conforme se va quemando algunas partes de este disco. En la imagen que tenemos sobre el lado derecho, podemos observar algunas marcas de un rayo láser que se hizo sobre un disco óptico. Observaremos que hay algunas pequeñas, otras más alargadas, lo cual se conocen como pits y lands. Y de esta manera apreciamos ahí un conjunto de pits y lands que están representando ceros y unos. Cabe aclarar que esa imagen es una imagen vista con microscopio, una imagen que ha sido agrandada varias veces. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un CD, un DVD o un Blu-ray? Bien, la diferencia está en el grosor, en el diámetro del rayo láser. Como podrás observar, tenemos acá tres imágenes. La primera corresponde a un CD y podemos observar los pits, los lands, que son mucho más grandes que los pits y lands de un DVD, y los DVDs a su vez mucho más grandes que los de un Blu-ray. Imagínate que escribieras sobre un disco, hicieras puntos con un plumón para pizarrón. Los puntos obviamente serían bastante grandes y no cabrían tantos puntos en esa área, en esa superficie del disco. Si en lugar de eso te diera, digamos, una pluma, un bolígrafo, podrías hacer puntos más pequeños y entonces cabrían más puntos, cabría más información sobre esa misma área. Y si ahora te diera un bolígrafo de punto fino, cabrían aún mucho más puntos porque serían más pequeños, podrían quedar cada vez más cercanos y en esa misma área podrías escribir mucho más. Así es como funciona, así es la diferencia entre las unidades de CDs, DVDs o Blu-rays. Por esta situación se puede observar que los CDs te pueden almacenar 0.7 GB, los DVDs te pueden almacenar 4.7 GB y los Blu-rays te almacenan 25 GB. Ahora bien, te muestro aquí una imagen. Básicamente, podemos resaltar que existe un diodo láser, un emisor de luz. El láser pasa a través de algunos lentes, los cuales permiten que la luz no se propague, que se direccione exactamente en una sola dirección. Pasa por un prisma o un espejo y finalmente sale proyectada hacia el disco óptico. Una vez que esta luz, este láser llega hasta el disco óptico, va a empezar a reflejar o no reflejar de acuerdo a los pits y LAN que vaya leyendo. Pero cuando este láser es reflejado, es decir, ahora va en dirección contraria, es reflejada hacia el prisma, hacia este espejo, y nuevamente pasa por otra serie de prismas que regresan el láser a un costado, donde vamos a encontrar un fotodiodo. Dicho de otras maneras, podría ser como un sensor que está detectando si el láser es reflejado o no. Ahora, te sugiero investigar qué significan los términos, las siglas CD, DVD, DVD-R, DVD-RW, o qué significan esas especificaciones, como cuando vemos 24X, 48X, 52X. Te adelanto un poco, ¿verdad? CD viene de Compact Disc, que significa disco compacto. DVD o DVD significa, bueno, tiene dos posibles resultados. Apareció inicialmente como Digital Video Disc, disco de video digital, pero posteriormente se empezaron a emplear
para la industria informática, para guardar, para respaldar información, y es así que el concepto cambió, ¿sí? Ahora es disco de video y datos, Data Video Disk. Ahora, al aumentarle la R, te está aclarando que este es un DVD grabable. La R viene de record, que significa grabar. Y en este caso, si ves la RW, viene de rewrite. Write es escribir y rewrite te está indicando que es un disco regrabable. Es decir, puedes grabar, borrar, grabar diferentes veces, pero sí te aclaro que no todos los discos, y obviamente dependiendo de la marca, es la cantidad de veces que vas a poder regrabar sin que presentes luego algunos problemas de que la información no se grabó correctamente. Es decir, la capa reflejante se va deteriorando. Bien, te comparto también una liga de YouTube para que puedas ver algún tutorial con respecto a eso. Bien, espero que esta información haya sido de utilidad. Te sugiero estar al pendiente de los siguientes tutoriales. Es un placer saludarte.